que en el laboratorio no está pidiendo frecuencia. Entonces movemos frecuencia y otros temas complementarios para después de variables de estado. Porque variables de estado sí lo vamos a evaluar. Cuando vemos variables de estado bien, con calma, y el tiempo ya después lo miramos para temas complementarios como margen de fase, Bode y otros métodos de programación, mirar la sobreespecies. ¿Listo? Mejor, para enfocarnos en lo que sí es fundamental. Bien, entonces yo asumo que vieron un poquito de variables de estado en algún momento. Empecemos por los modelos. ¿Qué recuerdan de variables de estado? ¿Dónde vieron variables de estado? ¿Qué? Ya el sistema que bien, no quieren que discutimos todos. Pues es para no hablar todos al tiempo. Entonces, variables de estado. Entonces me decía señales sistema 2. ¿Qué me decía? Había 4 matrices a veces que se ponían como en una. Bien, efectivamente el modelo ABCD es la clave para recordar un poco cómo las de estado. Les cuento un poco de contexto de la variable de estado. Esto sí viene a ser como el verdadero control moderno en el sentido de es lo que vino después de que se abre el mundo un poco, hacia los años 60. Entonces, como les contaba, este lado del mundo estaba muy enfocado en función de transferencia, sistemas monoentrada, monosalida, y todo era muy frecuencial. Entonces era Bode, Nyquist y todo este grupo de gente trabajaban en eso. El problema es que no pudieron lograr ni siquiera hacer que un cohete saliera de la Tierra. Ni siquiera lograron. O sea, hacía así y volvía a caer. Porque había como generalidades y había más variables y resumir modelos desacoplados para poder linealizarles y hacer funciones de transferencia no funcionaba muy bien. Y entonces, fue donde vieron que los rusos pusieron a Laika. ¿Recuerdan a Laika de este? Lo pusieron en órbita. Entonces, ellos decían, pero ¿cómo es posible que a ellos sí les funcionen las funciones de transferencia? Y entonces ahí es donde viene todo lo de los espías, de los primeros espías que mandaron, no los primeros, pero algunos espías que mandaron allá eran matemáticos, para tratar de que estudiaran qué era lo que pasaba allá y por qué él allá sí podía llegar. Entonces finalmente, pues el mundo ya se volvió más tranquilo, dejaron de tener tanto miedo y dijeron, no, pues abramos el mundo. Y entonces en 1960 aparece el primer conferencia de control, el primer Congreso Mundial de Control Automático. Y como los americanos querían saber qué era lo que hacían los rusos, pues obviamente el Congreso fue San Petersburgo, que lo que querían era meter 100 matemáticos y 100 espías, ¿sí? Normal. Entonces era muy raro que hubiera tantos matemáticos pendientes de control para ese momento, pero así fue, ¿sí? Y obviamente los rusos que hacían, pues estudiar quiénes venían y bueno. Entonces me imagino que fue un congreso muy interesante, ¿no? Porque era la Guerra Fría y bueno, estaban en eso. Y ahí fue donde ellos se dieron cuenta que todo lo que presentaban los rusos asumían un modelo que era en el tiempo. Y eso cambiaba el paradigma que existía en ese momento. No era un modelo en frecuencia estático de Laplace, sino eran modelos en el tiempo. Y eso les permitía a ellos manejar múltiples variables, muchas cosas, todas acopladas, sacar modelos, y existía todo eso. Entonces eso cambia la historia del control, y por eso, a eso es lo que se llama realmente el control moderno. En ese momento eso fue lo que se llamó el control moderno. Ahora sería el control, ¿sí? Pues es el control normal. Entonces cuando ustedes abren cualquier artículo científico, lo que van a encontrar es x punto igual a algo, ¿sí? Entonces todo se modela con variables en el tiempo.
Entonces ahora el dominio es en el tiempo. Y después vino la ola en los 90 del Machine Learning. Lo mismo ocurrió. El Machine Learning al principio era como caja negra, como que no se sabía qué había adentro, y no importaba porque eso algo hacía. Después vinieron los matemáticos, empezaron a meter allá y dijeron, ah, pero es que estos son variables de estado. Sí, esto varía en el tiempo, esto es dinámica, estos son modelos en variables de estado. Entonces ahora la gente de control se metió en Machine Learning y ahora también es así. Entonces se rompió un poco la caja negra en Machine Learning y la optimización y todo se hace en variables de estado. Porque ustedes pueden tener 1000, 2000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 variables de estado. ¿Por qué? Porque lo codifican en una matriz. Y la matriz es lo que pueden utilizar en los computadores actuales. ¿Sí? ¿Y ustedes han dado cuenta de una buena transferencia? Nos funciona chévere, el control que vimos PID funcionaba bien. Orden 2, orden 3 y después empezamos a tener problemas ahí como para diseñar y para... Nos complicamos un poco la vida. En cambio aquí podemos tener matrices y matrices del orden que sea y todo funciona mejor. Entonces por eso las variables de estado es realmente como funciona el mundo actual. ¿Sí? Entonces es lo que nos permite entender. Bien, entonces después de todo ese cuento que les hice de Rusia, pues uno de los que estuvo allá y volvió muy motivado se llamaba Rudolf Kalman. Entonces no sé si han escuchado a Kalman alguna vez. No a Calimán. Kalman. ¿Tampoco han escuchado a Calimán? ¿No? Su papá sí, pero entonces ay papá, ¿quién era Calimán? Y si su papá sabe quién era Calimán y quién era Kalman, su papá se inventa eso. Entonces, Kalman fue famoso, se hizo famoso, pasó a la historia por el filtro de Kalman. El filtro de Kalman, que es usando variables de estado, permite hacer estimación de variables. Entonces usted mide 2 y puede estimar 6 o 10, ¿sí? Cosas así. Entonces estimar fue la clave del filtro de Kalman y lo hacía mejor que lo que había en ese momento. Entonces los primeros celulares todos tenían un filtro de Kalman de forma física, o sea, hacían físicamente un filtro de Kalman ahí adentro. Entonces hizo que Kalman fuera muy famoso. Entonces Kalman, el problema que tuvo fue que se llenó de ego tal vez, porque se volvió famoso su filtro de Kalman y sus demostraciones de controlabilidad y observabilidad, y dijo, quiero pasar a la historia con un Nobel. ¿Cuál es el problema del área de control? Que pertenece al área de matemáticas, un poco. Y por culpa de que un matemático estuvo molestando a la esposa de Nobel, entonces Nobel decidió no dejar plata para los matemáticos. Dijo que se mueran de hambre, no les voy a dar premios. Entonces Kalman dijo, ¿a cuáles matemáticos sí le dan el Nobel? Es que es difícil. Entonces las opciones son física, o se mete en física, o se mete en medicina, que es muy difícil, o en economía. Entonces, como la economía siempre ha tenido problemas con las matemáticas, es decir, ellos creen que saben matemáticas y hacen modelos, pero nunca funcionan, y etcétera, etcétera. Entonces, los matemáticos les gusta meterse allá a hacer ruido. Y como estaba el presidente de Nash, ¿sí? Nash es matemático, pero se gana el Nobel de economía. Entonces, Kalman quiso hacer lo mismo. Y eso hizo que no hiciera más aportes al área de control. Y entonces quedó como el filtro de Kalman por allá atrás y después quedó un vacío en el que no hizo muchas cosas. No lo ganó. Ganó el desprestigio de querer ganar el Nobel. O sea, decir abiertamente, me quiero ganar un Nobel, me voy para economía, chao. Y trató de hacer modelos de predicción y todo allá, pero en economía siempre se mueve la ventana, todo cambia. ¿Sí? Wall Street le da por dañarlo tanto así quebrarse solo, ¿sí? Como pasó en el 2008. Entonces todo eso hizo que es muy difícil hacer modelos predictivos en economía. Entonces Kalman se aburrió y bueno, ya se volvió un poco bravo, era como un poquito mal genio, porque se sentía frustrado y todo el mundo pensaba que estaba muerto hace tiempo. Que Kalman, el filtro, me hubiera gustado conocer a Kalman y Kalman. O sea, yo no me he muerto, solamente me fui a economía. Casi. Tanto que cuando le fueron a dar la medalla esa, Barack Obama le iba a dar la medalla al mérito. Entonces le llegó la carta, invitación a Kalman y todo, y venía un pasaje para ir y toda la cosa, y cuando Kalman lo vio que era en clase turística. ¿Sí? Y entonces Kalman se sintió ofendido, porque él era alguien que consideraba que merecía un Nobel y no se lo dieron. Entonces se puso muy bravo y dijo, no, yo no voy por allá. Entonces tuvo que ir otro profesor, viajar hasta allá, hablar con Kalman y decirle,
¿por qué no quiere ir a recibir la medalla del mérito de Barack Obama? Y entonces Kalman le dijo, porque me mandaron en clase turista. Entonces el profesor fue y con su plata compró pasajes de primera clase y le dijo a Kalman, tome, vaya. Obviamente ese profesor había sido estudiante de Kalman, ¿no? Lo quería mucho y lo respetaba. Y Kalman fue y recibió la medalla del mérito. Fue como lo más grande que recibió. Pues no recibió, no. Pero ese filtro en donde se ve. ¿En qué? Ese filtro que él creó y se aplica. Claro, ¿Sí? está en muchísimas partes. Todas las partes donde hay estimación de estado tienen la inspiración del filtro de Kalman. O sea, son variantes del filtro de Kalman. Todavía hay teorías que quieren inventar usando el filtro de Kalman. Es muy poderoso. Entonces, normalmente el curso no incluiría el filtro de Kalman, pero vamos a ver el filtro de Kalman. Pues por lo menos introducirlo, como esta es la idea, ese es el filtro de Kalman. Pero para llegar allá necesitamos entender modelos en variables de estado. Entonces, ¿qué recuerdan de variables de estado? ¿Qué vieron para saber desde dónde partimos? Creo que no lo que dependía la primera, la segunda, la tercera, Derivadas. Eso lo vieron, ¿sí? ¿Sabieron cómo pasar, por ejemplo, de una ecuación diferencial a las matrices? Sí. ¿Más o menos? Sí. ¿Vieron cómo pasar de función de transferencia a variables de estado? Sí. Que pueden hacerlo ya sea yendo de función de transferencia a ecuación diferencial y ecuación diferencial a variables de estado. Es también vale. Bien, entonces no nos vamos a quedar mucho ahí, pero pues ahorita lo repasamos un poco para ver eso. Entonces, ¿cuál es la palabra clave aquí? Estamos en el dominio del tiempo. Y eso es lo que cambia toda la idea. No estamos en el dominio de Laplace, no estamos en el dominio frecuencial. Acá, Bode, naipes, todo eso. Pues a pesar de que hay caminos para ir allá, no es lo principal que se utiliza. Se utilizan herramientas en el dominio del tiempo. Bien, entonces las variables de estado, vamos a recordar cuáles son las variables de estado. Ah, bueno, no tengo foto con Kalman. A pesar de que Kalman estaba vivo cuando yo estaba haciendo el doctorado, en el 2008 es que le dan la medalla del mérito y era muy difícil, ya estaba jubilado. Todo el mundo quería una foto con Kalman, para el recuerdo. Esa sí era difícil, porque el viejito no quiso ir a las conferencias de control. Entonces ahora vemos que nos liberamos de esa idea de estar en un dominio de monoentrada, monosalida. Ahora podemos tener n estados y los trabajamos fácilmente. El controlador también puede tener una forma similar, puede tener 1, U2, 3, UP. Y entonces, normalmente lo que vamos a hacer es utilizar esta nomenclatura de la flecha gordita para referirnos a la idea de que esto que está acá es multidimensional. Es entrada, por acá están las condiciones iniciales de todo el vector de estado y acá vamos a tener entonces la salida. Y acá está el X que representa el estado del sistema. Bien, entonces es un poco lo que vieron. La salida también puede ser multidimensional. Y entonces hagamos un ejemplo de motivación para recordar un poco qué era lo que hacía. Entonces el típico ejemplo de masa resorte, donde tenemos aquí el movimiento en esto, U puede ser la gravedad, tenemos, vamos a ponerle aquí fricción, entonces acá tenemos fricción,
resorte. Entonces, ¿cómo hacemos para modelar eso? ¿Fuerzas? Muy bien. ¿Y quién dijo de las fuerzas? Newton. La segunda ley de Newton. Muy bien. Entonces, la segunda ley de Newton. Asumiendo masa constante, porque obviamente la teoría después permitía la masa variable. Entonces, asumimos masa constante. Dice que sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. ¿Verdad? Entonces ahí, ¿cómo hacíamos? ¿Cómo hacemos en ese modelo? Entonces asumamos que la fuerza del resorte es igual a una constante por el desplazamiento y la fuerza de fricción B por la derivada de Y, ¿verdad? ¿Recuerdan que esa era una de las simplificaciones que se hacían en física? U es la gravedad, o sea, es la fuerza que lo tiende a ir hacia abajo. El resorte tiende a ir hacia arriba, ¿verdad? Podemos hacer un diagrama de cuerpo libre y vemos que hacia acá va la fricción, resorte, fricción, gravedad. Sí, esas son las fuerzas que actúan. Entonces el rozamiento se opone al desplazamiento del bloque y el resorte también se opone al desplazamiento del bloque y la gravedad es la que lo tira hacia abajo. Entonces la fricción es proporcional a la derivada del desplazamiento y el resorte sí es directamente proporcional al desplazamiento. Ahí está como simplificado. Entonces, ¿cómo nos daría la ecuación? Asumiendo este hacia acá positivo, hacia abajo positivo. Sí, para demostrar que la gravedad gana, o sea que el bloque se está moviendo hacia abajo. U es la gravedad. U es la gravedad. Entonces sería M por U igual a. M por U. Bueno, No, porque U es la fuerza. Sí, sí, sí. Es la fuerza de atracción gravitacional. ¿Cómo? O sea, ya está considerando U menos F. No, es que M está es allá igual a masa por aceleración, la aceleración del bloque. ¿Cuánto se acelera el bloque? Si estuviera en fuerza libre sería la gravedad. La segunda derivada. Pero acá no, porque la gravedad trata de jalarlo así y hacia arriba el resorte lo trata de frenar y la fricción trata de Sería segunda derivada de Y de T. No sería la sumatoria de fuerzas. Por eso. U Menos B por la derivada de Y de T Eso, sí. menos K Menos por Y. calle. Esta es la sumatoria de fuerzas. Igual a la masa por la aceleración. Pero ¿cuál es la aceleración de la aceleración es la segunda derivada de la posición? Sí, entonces acá tenemos la segunda derivada de Y de T. ¿Sí? Entonces ese es el modelo y esa es la forma típica en la que vamos a modelar sistemas dinámicos. ¿Qué es la buena noticia? Que el curso no se enfoca en esto porque ustedes ya vieron un poco de físicas y cosas de esto. O sea, los principios fundamentales, las leyes detrás de los modelos, ustedes ya se las saben. Y no se las tendría que saber todas porque no hay mira en internet, ¿cierto? Entonces no les puedo poner un parcial donde haya una rueda, donde haya una banda y después una cosa de gravedad y después un mico y algo ahí montado y les digo saquen las ecuaciones de estado. ¿Sí? Pues sería, así eran mis parciales. Entonces uno duraba un montón de tiempo tratando de sacar dónde está la masa, las fuerzas, entonces yo decía, pero bueno, me parece que eso ya no tiene mucho sentido. Es más, ¿qué hace usted con el modelo hacia adelante? Porque ese era el problema, casi nadie sacaba el modelo y todo el mundo sacaba uno. ¿Por qué? Pregunta 2, usando el modelo de estado que acaba de obtener, y usted decía, ¿cuál modelo de estado? No me salió nada. ¿Sí? En fin. Entonces nada, principios fundamentales, ustedes los buscan o los conocen para modelar los sistemas. ¿Y qué hacemos con eso? Que es lo que vamos a ver en el curso. Bien, igual, lo hacemos una vez para motivarnos y después ya asumimos el modelo y ya nuevamente yo se los doy. Bien, ¿qué hago con esto entonces? Para pasarlo a variables de estado, que es lo que viene. Todo lo que está llega pasando por la web.
Entonces voy a agrupar todo lo que diga Y. ¿Sí? Ya paso todos estos para allá mejor, o le doy la vuelta y paso estos para acá. Entonces puedo tener más la segunda derivada de Y, de 2, más B por la derivada de Y, más K por Y igual a U. ¿Sí? Simplemente le di la vuelta y pasé los muchachos allá a sumar. ¿Y ahora qué sigue? Escribir la ecuación. Entonces, ¿cómo se hacía? ¿Recuerdan algo? Porque como era de orden 2, me parece que había dos variables de estado. Muy bien, primera cosa a recordar. El orden del sistema dinámico, la mayor derivada que haya, ese es el número de variables de estado. Entonces tengo orden 2, entonces voy a tener dos variables de estado. ¿Cómo definíamos las variables de estado? Sí, entonces yo puedo decir, lo fácil es decir, Y es X1. Sí. Tengo una. ¿Y la otra? Y la otra es la derivada de Y. Y esta le voy a llamar X2. Entonces ya tengo las dos variables de estado. Entonces, ¿qué sí es lo que debemos saber? Que si ustedes tienen un modelo dinámico así, poder obtener las variables de estado es algo que sí deben poder hacer. O sea, yo sí puedo partir de decirles, tengo un sistema que es así, 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 y su sistema dinámico es así, y puede tener orden 3, orden 4, el que sea, y ustedes de ahí sí tienen que poder arrancar. Entonces no les voy a pedir que saquen el modelo, pero sí, teniendo el modelo, puedan llevar a variables de estado. ¿Sí? Entonces lo primero es definir así. Si tuviera un orden superior, pues sería lo mismo, ¿no? Sería la aceleración, sería la que sigue así hasta donde sea necesario. Aquí solo necesito 2 porque tengo segundo orden. Bien, entonces reemplazo el modelo con la variable. Entonces esta es la segunda derivada de Y, X2. Sería X2 punto. ¿Sí? Este sería X2 punto más B por la derivada de Y. ¿A quién pongo ahí? X2. X2. Y acá Más K de X1. Muy bien, ahora sí, ya tengo esto. Entonces lo que voy a reacomodar, lo que normalmente se hace es despejar el X2 punto y pasarlo allá. Porque el X1 punto ya lo tengo. Sí, el X1. Aquí está. Entonces me falta ese X2 punto. Desde aquí puedo despejar X2. Que es X2 punto. Es igual. Entonces voy a tener... Entonces voy a tener menos B sobre M X2 menos K sobre M X1 más 1 sobre M U. ¿Sí? Y X1 ya lo tengo acá. Entonces mi modelo en variables de estado, el modelo en variables de estado es X1 punto igual a X2 y X2 punto igual a menos B sobre M X2 menos K sobre M X1 menos más, perdón, 1 sobre M U. Y así puedo obtener cualquier modelo en variables de estado desde la ecuación diferencial. Entonces puede ser de tercero, de cuarto, de quinto orden, no importa, siempre voy a poder hacer lo mismo. X1 punto es igual a X2, X2 punto igual a X3 y así hasta llegar a la última, donde Xn punto es igual y ahí es donde sale la ecuación. ¿Sí? Ese es el modelo controlable. Bien, pero entonces esta forma, como el sistema lineal, yo veo que lo puedo reacomodar
de forma matricial, y eso es lo que se hace con la razón de estado. Entonces yo veo que puedo sacar una matriz que me relaciona x1 con x2 y puedo agrupar esto en el vector x1, x2, x1, x2, x1, x2 punto, x1, x2 normal y el u. Entonces yo veo que esto lo puedo reacomodar de la forma x1 punto, x2 punto igual a una matriz. Ayúdenme a construir la matriz. ¿Cómo sería? Teniendo en cuenta que aquí voy a multiplicar x1, x2 y aquí voy a tener algo que multiplica a u para poder tener las cosas de x, las cosas de u. 0, 1 en la primera. Entonces veo que x1 punto no tiene ningún x1, 0. Y x2 sí tiene, es 1, ¿verdad? Es este por este más este por este. Ahí está. Y abajo voy a tener menos k sobre m, que es x1, más, aquí es menos, p sobre m por x2. Bien, x1 punto tiene u, no, entonces 0. ¿Y x2 punto tiene u? Sí, 1 sobre m. Entonces, así parte la idea de hacer modelos en varios de estado, y es, se dieron cuenta que los sistemas lineales se podían acomodar de una forma matricial. Y eso entonces es impresionante porque permite tener una matriz. Y tener matrices es un área de las matemáticas que tiene muchísimas cosas muy interesantes. Entonces tiene toda una teoría espectral que utilizar y toda la teoría algebraica. Entonces toda la teoría que se desarrolló de matrices, y ese fue el trabajo, apenas Kalman viene con las ideas y empieza a sacar modelos en este lado del mundo, pues el trabajo de los primeros científicos de control era simplemente agarrar los libros de álgebra lineal que había y sacar resultados, pasarlos al área de control. Entonces era como, la matriz, una matriz que tiene estas propiedades hace esto, teorema, y lo publicaban en el área de control. Entonces, la ciencia siempre ha sido mucho eso, hacer puentes. Entonces hay gente que se inventa cosas en matrices y no sabe para qué sirve. Y llega otro y dice, yo utilizo matrices, esto que usted puso allá me sirve para esto. Y va creando nuevas cosas en nuevos contextos. Entonces, Una pregunta, ¿de dónde sale la ecuación x1 punto x2? Perdón, la primera. O sea, de abajo. ¿Esta? Dice que la derivada es una naturaleza. Ok. bueno, tranquila, casi no me pegaste. No, justo tenía el pie así y me pegó en el pie. Otra vez, ¿cuál era la pregunta? Esta Sí. está clara, ¿sí? Sí, no, te preguntaba de la de abajo, o sea, en la matriz el x1.01, S1 de la matriz, era por esa igualdad, ¿sí? Que termina siendo y punto es igual a x2, que a su vez es x1 punto es igual a x2. ¿Sí? ¿Claro para todos? Sí. Bien. Esto es como yo nombré el mundo, pero yo podría haberlo nombrado de otra forma. Lo que pasa es que esta es la secuencia tradicional que nos va a llevar a esta que se conoce como la forma controlable de la matriz. Uno puede tener otras formas de la matriz. ¿Por qué? Porque otra vez volvemos a la teoría de matrices y las matrices se pueden transformar, ¿verdad? Uno puede hacer transformaciones de matriz. Entonces yo a esta matriz le puedo dar la vuelta utilizando una transformación y se mantiene. Entonces por eso hay una forma se llama la matriz de controlabilidad en la forma controlable, otra se llama la matriz en la forma observable, y hay otra que se llama la matriz en la forma de Jordan, ¿sí? Que es utilizar los eigenvalores de la matriz para construirla. Entonces hay múltiples formas y todas son equivalentes a través de una transformación lineal. Tranquilos, eso no lo vamos a ahondar mucho porque ¿para qué? Eso es como para chicanear, como yo tengo la matriz y se la pongo en la forma observable. ¿Y para qué si usted no sabe qué va a hacer con eso? ¿Sí? Entonces, en un curso avanzado sí, cuando vean el curso de posgrado que se llama álgebra lineal y sistemas lineales y álgebra lineal, algo así, la que dicta John Cortés, allá se hacen demostraciones de matrices y eso. Aquí la forma que vamos a usar es esta.
Es decir, derivo cadena de integradores y en la última fila me sale el modelo donde están relacionadas las variables. Bien, entonces partiendo de aquí dijeron, yo siempre voy a poder convertir el sistema en una matriz y un vector cuando es de esa dimensión. Entonces por eso aparece la forma compacta, x punto es igual, acá donde tengo x1 punto, x2 punto, xn punto igual a una matriz que voy a llamar A. Aquí voy a tener entonces x1, x2, xn más un vector, porque vamos a suponer que tenemos solamente un U, y puedo tener la salida que normalmente va a ser un vector C por X, es esto. Y voy a poner acá algo que también aparece a veces, pero acá en el curso no lo vamos a utilizar, pero que también es la forma completa. Este término que está acá es para hacerlo lo más general posible, para hacer la posibilidad de que usted pueda prealimentar la entrada a la salida. Pero entonces eso generaría, o sea, como que el modelo completo sería así, pero para lo que nosotros vemos de control, esto lo dificulta mucho para un curso básico. Entonces, la forma completa es así, como más de U, y eso significaría como que yo agarro U y se lo alimento a la salida. Pero acá no vamos a utilizar esa forma, sino nos vamos a quedar solamente con la forma ABC. El D lo dejamos ahí suspendido. Entonces, en forma compacta, vamos a decir que x punto es igual a x más bu y y es igual a cx. Y esta es algo que ustedes, si se van por el área de control o de sistemas dinámicos, es algo que van a tener siempre presente y siempre lo van a encontrar. Entonces, esta ecuación de aquí se conoce como la ecuación de estado. Y esta ecuación que está aquí es la ecuación de salida. Y esta es la representación en variables de estado. Entonces, ya teniendo esta idea, podríamos saber cómo es Y acá, cómo es la salida. ¿Quién es la salida? Y. Entonces, ¿cómo sería C? El vector que nos falta. Aquí tenemos el estado, pero también podría tener Y igual a. Con respecto al estado, Y es igual a qué? Y es igual a x1. A 1. A x1. Entonces, en forma matricial, ¿cómo sería? Es igual a 1x1. A 1, 0, 0. x1, x2. Y entonces este que está acá sería A, este que está acá es B, y este que está acá es C. Entonces ahí está la forma ABC. Para que nos apareciera el D, imagínense qué tendría que ocurrir. Tendría que ocurrir que la salida de alguna manera también tiene la entrada. Entonces no es algo que vayamos a encontrar muy fácilmente, pero la teoría completa pues habla de ABCD. Pero pues nosotros vamos a quedarnos en el enfoque básico ABC. Con esto vamos a hacer controlabilidad, tratabilidad y todo lo que vamos a hacer. No necesitamos entonces AB. Bien, entonces ya estamos preparados para hacer el diagrama de bloques de este sistema multidimensional, porque eso es lo bueno. Ahora la matriz A es una matriz n por n, el vector B pues en general va a ser de 1 por n, para no, podría ser de otra dimensión, pero para no generar problemas.
de productos, así. Y C va a ser de N por 1. Bien, entonces el diagrama de bloques. Entonces vemos que por aquí viene U, multiplica por B. Recuerden que vamos a hacer la flecha gorda para hacer el énfasis de ahí van varios, podrían ir varios U, o sea, puede ser multidimensional, más acá tendríamos el X punto, acá tendríamos un integrador, acá saldría entonces X, acá vendría C para poder sacar a Y. Y de acá sacamos la matriz A que viene acá y se suma. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Entonces, este es el diagrama de bloques del sistema que tenemos acá. X punto es igual a B por U más A por X. ¿Sí lo ven? Otra vez en cámara lenta. X punto es igual a A por X. ¿Cierto? Aquí viene X, se multiplica por A. Más lo que viene por acá que es U por B. Entonces AX más B por U. Eso es X punto. ¿Sí? Pero ¿cómo hago si tengo X punto para obtener X? Lo integro. Entonces por eso pongo un integrador para que me dé X. Y para ver la salida tiene que multiplicarse por C. X por C me da la salida. Y. Listo. Este es el diagrama de bloques de la representación en valores de estado. Profe, por pura curiosidad, ¿cómo se vería si le pusiera lo del DU? Lo del DU, Sí. lo voy a poner en rojo. Pues para que no entorne. Entonces, ¿cómo sería? Vamos a ponerlo acá también. Más D por U. Entonces lo que nos dice es, sale U, por aquí tiene que ir U, y se va por acá, y por aquí voy a poner D. ¿Y dónde lo sumo? Para salir. Antes de la salida. Sí. Es decir, tendría que poner un punto suma acá, más, ¿sí? Porque sería la suma de C por X más D por U. Ese sería Y. Entonces Y sería la suma de esos dos. Entonces así sería la Una variación. pregunta, pero en La este variación. diagrama la retroalimentación es positiva, ¿no? No hay realimentación. No, todavía no hay realimentación. Este es el diagrama que nos sí, representa sí. simplemente la ecuación de estado. Sí, sí, sí. Todavía no hemos hecho control. Cuando hagamos control es donde vamos a ver, bueno, cómo se modifica este diagrama. Pero todavía no, más adelante. Simplemente que, claro, vemos como en Simulink que uno hace ese tipo de bloques. Ese bloque de representación en valores de estado. Preguntas ahí para que no quede dudas de lo que estamos viendo. Una pregunta, pero me causa curiosidad, porque las flechas las hacen más gruesas. Para hacer el énfasis de que es multidimensional, de que por aquí van varios X puntos, X1 punto, X2 punto, X3 punto. O sea, este no es un diagrama de bloques normal, este es un diagrama de bloques como de matriz, o sea, como conceptual para representar esto que está acá. Ya vamos a ver un ejemplo, de hecho podemos hacerlo ya mismo, el ejemplo de cómo hago ya el ejemplo, no con las flechas gordas, sino con las flechas delgaditas, es decir, donde va una variable, donde va la otra, podemos tratar de sacar ese que está allá. ¿No has dicho? Háganlo. Saquen el diagrama de bloques de eso que está allá, sin usar las flechas gordas, sino las flechas flacas. ¿Qué significa la flecha flaca? Que viene X1 y le pasa algo, X2, X1 punto, X2 punto, ¿dónde están todas las variables?
No. O podría entrar pero conceptual. Como un bode de un sistema y ¿cuál es el margen de fase? Claro. Usted lo dibuja. Ese es el margen de fase. ¿Y eso es para segundo parcial? No, para el tercero. O sea, este ya es el inicio del tercer parcial. El tercer parcial va a ser variable del estado y un poquito de frecuencia. Pero como vimos, en frecuencia utilizamos figuras ya hechas por computador. En líneas delgadas, entonces sería un diagrama por cada variable. ¿O cómo se No, sería un diagrama con dos entradas. También. Piensen un poco. ¿Sí? Tratan de inventarse. Y ya les muestro cómo es. Ah, no. La única entrada es U. O sea, lo único que entra es U. Tiene que ir normal, lo pasa por no regresa al integrado. Es decir, una cosa que x puede cambiar de x a x punto. Y solo se le agregaría lo de la por x. O sea, no. Digamos algo. Sí, ha cambiado. Podría ser, o sea, en nuestro ejemplo particular es una línea de Gauss, ¿sí? Pero podría ser una matriz, o sea, debe ser la forma más general, la cosa que acá nos vamos a quedar con una gráfica, pero podría ser una matriz A, ¿sí? Por X más un vector que también podría
matriz, ¿no? Inclusive puedo tener, una matriz así. X1 punto igual a 2x1 más x2 más 3,1. X2 punto igual a 3x1 más 4u2. Podría ser así. Pero también podría ser más u2 más 5u1. Así podría ser configurado. La generalidad del modelo es así. Entonces, si usted tiene esto así, pues le va a dar la matriz 2, 1, 3, 0 por x más la matriz 3, 1, 4, 5 por 1, u2. Esa sería la forma más general. Pero en el curso, como esto es más complicado, no vamos a hacer eso. Porque si era un controlador que entra sumando, es súper difícil. Entonces, no, nosotros vamos a asumir que tenemos un solo u, y entonces siempre va a ser un vector lo que entra. Pero chévere la pregunta, que es una buena. Podría ser gordo, porque entra una matriz. Y lo mismo la salida, también la salida no necesariamente es un vector, también puede ser una matriz. ¿Sí? Ah, sí. Sí, esa que también es una matriz así. Profe, una pregunta. En el bloque de A, yo tengo que separar ese bloque de cada. ¿Cómo viene x1? ¿Qué le pasa a x1? ¿Cómo entra x1?
les fue? Bien, entonces, ¿alguien tiene alguna idea? ¿Hizo algún dibujo? Pues no sé, como que ese torneo es Y, entonces si lleva pura A encima de eso, el X le va a pasar por C. Así que Ok, eso podría ser. Sí. Yo diría B. ¿Veis? Empecemos con 1. 1 por quién se multiplica. Pero obviamente por el crucero y. Por 1 sobre alguna dimensión. Y Y, pues es X, debe ser eso. Pues sí, pero como para que quedara parecido al recorte. Listo. Creo que sí. Ya tengo este pedacito. Y entra y se suma con X1 con X2 para darme X2 puntos. Incluso estas dos se pueden, porque estas dos comprenden lo que es A, es la matriz A. La matriz A tiene dos entradas. Pues, sí, más o menos. ¿Por qué pongo X2 punto aquí? Porque es la suma igual a la suma de lo que X1 y X2. Pero sobre todo es porque X2 es el que tenía U. Sí, también. Sí, entonces es el primero que viene acá. Si lo pongo al revés, me va a quedar que a X1 le entre U. Y no es cierto. Entonces por eso me toca poner X2 acá. Y ahí lo integro. Ajá. Sale X2. Sale X2. Es igual a X1 puntos. Muy bien, entonces ya sabemos que X2 es igual a X1 punto. Y vuelve y lo integra. Y entonces vuelve y entra a un integrador. Ya tiene X1. Y aquí sale X1. Que viene siendo pues también. Ahora sí, ya tengo, aquí está X2 y aquí está X1. Ya puedo armar X2 punto completo. Lo devuelve. Entonces lo devuelvo. Entonces aquí sale X2 y lo multiplico por Menos B sobre M. menos B sobre M. Y esto se suma acá. Por el otro lado, pues hay dos números. También sale X1, se multiplica por K sobre M y ven y suma acá. Sí. ¿Qué sigue? La salida. La salida. Entonces acá tiene que estar C, Que es que es 1, para sacar Y. Listo, ahí está el diagrama de bloques que llamaríamos unifilar. Entonces, este sí es el diagrama de bloques que ustedes utilizan normalmente. Esta es una representación compacta que nos representa esta idea, pero como conceptual básicamente, ¿sí? Que nos permite operar. Esta sí nos permite operar. Bien, otra cosa interesante es cómo obtengo la función de transferencia de la variable de estado. Entonces, de estado a función de transferencia. Es una fórmula para el modelo
MIMO. Perdón. SISO. Para obtener una sola función de transferencia. Single input, single output. Entonces esto es C que multiplica a S por I menos A inversa por B. Entonces, con el mismo ejemplo que tenemos ahí, obtenga la función de transferencia de este sistema. Como pueden ver, es de una entrada y una salida. Yo lo puedo hacer. Entonces, tengan aquí la función de transferencia del sistema, a ver qué les da. ¿Cómo se hace una matriz inversa 2×2? Esa fórmula no la sabemos. Voy a llamar la matriz H. Pues, ¿cómo es la fórmula de la inversa de una matriz? H no me gusta. M. 1 sobre el determinante de M por la adjunta, que es la matriz del coeficiente A. Era negativo, ya. Sí, negativo. Sí, es menos. Menos, sí. Menos. No, esto está acá es C. C por. C por la inversa. Sí. Eso sale de la forma de aquí. X punto es igual a X más BU. Y Y igual a C por X. Entonces usted esto lo pasa a Laplace, esto es S por X es igual a X más BU. No, voy a poner. Y esto es que hago. La función de transferencia es igual a Y sobre U. Profe, ahí la diagonal son negativos, sí. Este X y te voy a reemplazar. Pues eso me dicen ustedes ya. Entonces, como necesito llegar a esto, despejo aquí X. Entonces esto da S por I menos A por X es igual a B por U. X es igual a SI menos A inversa por B por U. ¿Sí o no? Sí. Y esto lo reemplazo aquí y me da Y es igual a C por eso que acabo de poner. SI menos A inversa por B por U. Y yo sé que G es Y por U, entonces paso U allá y me da. ¿Sí lo ven? Paso U a dividir y me da Y por U es igual a esto que está aquí. Ahí salió la fórmula. Aquí tenemos la inversa de un 2×2. Entonces, para que hagan el ejemplo. Ese ejemplo que está acá. Por B. C es 1, 0, y multiplica a la matriz
S0, 0S menos A, que es 0, 1 menos K sobre M menos B sobre M inversa de esta matriz por B, que es 0 y 1 sobre M. ¿Cómo resolvemos eso? ¿Qué es lo que hay que hacer primero? El primero, la resta, y después la inversa, y ahí ya me queda matriz, 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 vector, matriz, vector. Entonces hagamos este primer paso. Esto es S menos 0, 0, 0 menos 1, menos 1, 0 menos KM, KM, S menos menos más, S más, es sobre M, ¿cierto? Es toda esa matriz. Ahora la inversa de esta matriz. Esto es igual a 1 sobre el determinante, que es este por este menos este por este, da entonces S por S más sobre M más KM. ¿Sí? Por la punta. ¿Estamos seguros de que la junta es así? Que hay menos uno solo el determinante por la matriz de coeficientes. Sí, creo que la punta es la respuesta de la respuesta que Pues en general, menos creo que falta un menos en la segunda, en las otras. Para sacar ese menos, el determinante. eso no multiplicaba la principal. Las que se volverán son estas y los negativos son estas. La punta la respuesta Porque ahí ya me va a dar. para ver si es como para los por dos Y y para hacer sencilla y las negativas son las otras. Natalia me iba a hacer quedar mal. ¿Qué pasó? Yo te hice, pero todo dijimos. Atención. Es A22, A11 y los dos son iguales, pero cambian de signo. Menos A12 menos A21, ¿sí? Menos mal porque ahí me va a dar. Ahora sí. Entonces es. Cambiamos de estos muchachos. Y a este le ponemos 1 y a este le ponemos menos K. Ahora sí da. Bien, entonces, ahora sí volvemos acá. 1, 0. Nuestra matriz. Este determinante es como si fuera una constante, ¿verdad? La puedo sacar aquí adelante. Entonces puedo poner 1 sobre esta gente que está ahí. Y acá tengo la matriz. ¿Y ahora cómo opero eso? De izquierda a derecha, de derecha a izquierda, es conmutativo, puedo hacer este por este. ¿Sí? ¿Todo eso es válido o no? Cuidadito, si no queda mal. ¿Cómo es? ¿Este por este? Entonces, este por este, ¿cómo me da? Este por este más este por este. Entonces queda solo ese más B
Este por este, ese más B. Ese más ¿Sí? Sí, así queda. Y el término que aparece aquí es este por este más este por este. Uno. Ahora sí. Este por este más este por este. Uno sobre P, uno sobre Entonces, ¿qué dice? uno sobre el determinante. No, pero escribe para ¿Así? sí. Bien, entonces vuelvo a poner al muchacho que está allá. Ahora sí, esto es 1 sobre S por S más D sobre M más K sobre M por 1 sobre M. Entonces esto es igual a 1 sobre M sobre S al cuadrado más B sobre M por S más K sobre M. ¿Sí? Y esa es la función de transferencia. El sistema de segundo orden. Esta es la constante. ¿Sí? Y acá tenemos el resto. Y es propia, ¿verdad? Porque el denominador es de orden superior al numerador, todo está bien. Sistema de segundo orden. Bien, casi entramos en pánico porque si hubiera hecho ese producto que estaba ahí, hubiera dado una cosa terriblemente mal. Negativa, con numerador de orden superior, no. Se acababa el curso. Se colapsaba el curso. Bien, se me olvidó nombrar, darles un dato importante del filtro de Kalman, que fue el que lo hizo también muy famoso, y es que fue clave para lograr el alunizaje del Apolo. No sé si han visto la película. ¿No? ¿Cuál de todas? No de Martian, porque esa no es real. Hay una que se llama Apolo y es como de bichos en la luna. Esa tampoco, o sea, esa es buena, es divertida, pero no esa no es. No, Apolo fue lo que pasó en la vida real. Apolo fue, aterrizó en la luna y se bajaron unos gringos y pisaron la luna. ¿Vieron escuchar la historia? Sí. Primero las misiones Mercury, luego las misiones Apolo y empezaron a poner cosas en órbita de la Tierra, luego orbitaron la Luna, luego descendieron en la Luna y de ahí hasta que todo empezó a salir. Hasta que todo empezó en mayo y se acabó la plata. Bien, y después hicieron de Martian y entonces todo el mundo cree que llegamos a la Marte, pero no. Sí, ¿verdad? Bien, entonces eso fue una de las cosas claves que me acordé ahorita que yo decía, pero ¿por qué fue tan famoso? Pues porque eso fue lo que permitió estimar, porque es un sistema multivariado, estimar el Apolo cuando aterriza la Luna. Entonces fue lo que le infló el ego. Imagínense que algo que ustedes hacen logra que el hombre aterriza en la Luna, por primera vez en la historia. Su ego se infla. Bastante. Es como el man ese que pisó la Luna por primera vez. ¿Cómo se llama? Neil Armstrong. ¿Alguien recuerda cuál fue el tercero? Porque solo fueron dos, muy bien. El tercero estaba arriba. Y el otro no bajó. Y el otro se quedó mirando por la cosita y no bajó. Sí. Porque este sí se bajaba y se iba a la nave. Cagado. Alguien tenía que quedarse dentro de la nave. El primer hombre muerto en la luna. ¿Sí? ¿El qué? El primer hombre muerto en la luna también. ¿Quién fue el primero? No, sí. Sí. No, nadie se ha muerto en la luna. Algunos se Oficialmente. Ahí tienen el. O sea, ¿quieren pasar la historia? Nadie se ha muerto en la luna. Pueden morirse en la luna. ¿Cómo se los llevan a la luna? No, los que no fueron. No. ¿Quiénes? Pero hubo misiones que se estrellaron en la luna, pero eran tripuladas. ¿O sí? No, que hubo las misiones que nunca hubo un estrellado con muertos en la luna, sino cuando regresaron. Sí. Ah, sí. O sea, no pusieron en la Luna sin el O sea, se han muerto. No, pero espera, ¿quién se murió volviendo? Volviendo, no estoy seguro. Los del Están Chile. muertos. Uno de Pero cada- murieron saliendo.
O sea, no salían de la órbita, iban a salir y... Casi se muere los del Apolo 13 porque les fallaron los escudos térmicos. Esa fue la de la cinta. El que nos salvó la cita es. Correcto, pero esos volvieron. Ellos volvieron. O sea, estoy tratando de recordar quién se murió volviendo. Porque los que están muertos, porque es que lo difícil es despecho, o sea, decir, los que están muertos, sí, que fue el Voyager. Voyager, creo que fue. El Voyager es el satélite que está. No, esa es la sonda. El Challenger fue el que El Challenger uno que iba saliendo y el Columbia. Fueron los dos. El Columbia fue los el dos más que estallaron. que van y van saliendo, no salían ni siquiera a la órbita y se les explota la nave. Ajá. Y que investigaron que era un tornillo o una cosa así. Pues el Challenger fue volver a empezar un empaque. Un empaque. Y el Columbia fue pues, un escudo térmico. Un escudo térmico. Es cosas pero no me acuerdo que nadie se muriera volviendo. No, volviendo. No, porque volver es más fácil, ¿no? Es como pasan la Sí. atmósfera y ya salen los... Ya la Pues, teóricamente los del Challenger murieron fue por el impacto con el agua. No, porque ellos planearon para que caigan. O sea, la idea es que ellos atravesen en el mar. O sea, realmente muertos está Laika. ¿Quién la ha visto? La tripulación del Challenger y la tripulación del Columbia. Sí, Entonces, planearon que no. de manera oficial. Y no hubo un mono también, pero Sí, gringo, pero ese no sé si murió. O sea, tú sí que está allá. No sé si volvió o no. Bien. Entonces, bueno, preguntas hasta ahí. ¿Cómo va todo? Avanzamos muy bien. Entonces vamos a introducir lo que sigue y ya dejamos ahí hasta el martes. Bueno, profe, no me Entonces lo chévere es que para el parcial vamos a tener, y de hecho en los ejercicios también hay cositas lunares, y eso, porque ya podemos poner... Si uno, por ejemplo, tiene la función de transferencia y quiere hallar las variables de estado, ¿Qué le dijeron enseñar? Las ¿Cómo? Si tiene la función de transferencia y quiere ir a variables de estado, ¿cómo hacemos? Vamos a hacer otra vez. Poder de función de transferencia a las ecuaciones y Venga, vamos a hacerlo bien. Este es G, ¿cierto? Y sabemos que G es igual a Y sobre U. Listo, ¿qué es lo primero que puedo hacer? Entonces, primero tengo Y es igual a 1 sobre S al cuadrado más 2S más 2 por U. ¿Sí? Hay que parar un poco la cosa. ¿Y después qué hago? Devuelve el denominador con Y y puede volver como a la ecuación diferencial. Entonces me queda S al cuadrado más 2S más 2 que multiplica a Y y esto es igual a U. Sí. Ahí vamos. Sí, sería entonces la segunda derivada de Y más 2 por la primera derivada de Y por 2Y igual a X. A U. Bueno, ¿Sí? Y entonces esto es la segunda derivada sí. de Y más 2 veces la derivada de Y más 2 veces Y igual a 1. Y de ahí ya salen las variables de estado. Y de ahí ya sabemos hacer para llegar hasta acá. ¿Sí? Que decimos una vez más. Y es igual a X1. Y punto es igual a X1 punto igual a X2. Y reemplazo. Entonces otra vez, esto es X2 punto. Sí, Más 2 X2 más 2 X1 igual a U. Y paso X2 punto es igual a menos 2X2 menos 2X1 más U. Y ya tengo las dos variables, X1, X2. Entonces X1 punto, X2 punto es igual, y armemos la matriz. Esta es 0, 1, ¿verdad? Y esta es menos 2 menos 2, menos 2. X más, y U es 0, 1. ¿Listo? Esta es la forma como más, como en vez de sacar fórmulas, es como simplemente operar y lo hacemos más fácil. También hay una fórmula, pero esta la vemos
un poquito despuesito cuando, que es un poquito más general. Ahí Sobre todo cuando cuando dices aparecen vector. ceros. Cuando se aparecen ceros, empezamos a tener ahí como complicaciones, porque es como, uy, tengo derivada de u, ¿qué hago? Sí. Pero por el momento, pensemos que es así y después vemos una fórmula general. Ahí cuando dices vector x es x1, x2, ¿sí? Siempre, sí. Sí, que fue lo primerito que pusimos allá en la forma compacta. X es x1, x2, x3. Antes se acostumbraba a ponerlo como en negrita, o sea, como gordito, como un vector. Pero para que gastar un marcador, entonces da lo mismo. Por eso tengo la fórmula acá y después la fórmula general. Si es que la fórmula general es cuando aparece derivadas de u. Y cuando aparecen derivadas de u nos va a aparecer d. Pero como dijimos, eso no lo vamos a meter. Entonces, para que ponga una fórmula recomplicada que hay que toca sacar un cambio ahí. Cuando hagamos los ejercicios de eso lo miramos, pero ahorita creo que genera un poquito de ruido. Bien, preguntas. ¿Todo está ahí? Entonces yo creo que paremos ahí mejor y dejemos para el martes. Empezamos a ver controlabilidad y vemos la matriz de controlabilidad, cortesía de Carmen. Y voy a traerles una foto de Carmen para que vean el campo.